¿Qué cargas vamos a ver nosotros en el registro de la propiedad? La primera, por excelencia, la que manejáis vosotros, la que estáis cansados de ver todos los días, la hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? Es un derecho real que permite a la entidad que la favorece, que la proporciona, ejecutar, es decir, vender la vivienda para resarcirse de la deuda contraída con esa entidad. Aunque hay hipotecas que son a favor de particulares, nosotros aquí sobre todo vamos a ver hipotecas bancarias, ¿vale? Porque es lo que manejáis vosotros. Los bancos, las entidades financieras con las que vosotros trabajáis, son las que, a cambio del dinero necesario para poder adquirir la vivienda, lo que hacen es garantizarse el pago, el retorno de ese dinero, poniendo como garantía la vivienda que se está comprando, ¿vale? ¿Cuándo pueden ejecutar los bancos un préstamo que ha sido impagado? ¿Vale? Bueno, os voy a poner un ejemplo y lo vamos a ver con ese ejemplo. Imaginemos un préstamo de 100.000 euros a 20 años. La ley 5/2019 nos dice que se puede ejecutar el préstamo siempre que la cuantía de las cuotas vencidas y no pagadas supere el 3% del capital concedido o 12 meses de impago en la primera mitad del préstamo. Es decir, si era un préstamo a 20 años, en los primeros 10 años, imaginemos que supera el 3% del capital concedido, el 3% de esos 100.000 euros, ¿vale? O 12 meses de impago. Imaginemos que son cuotas de 200 euros al mes, ¿vale? Pues 12 meses por 200 euros. Si todo eso está impagado, el banco, como estamos en los primeros 10 años, puede ejecutar, ¿vale? Ojo, la ejecución no implica que inmediatamente el banco se va a hacer con la vivienda. Antes, lógicamente, tiene que haber un requerimiento previo por parte del banco y se le tiene que dar la posibilidad al prestatario de ponerse al día con el préstamo. ¿Qué pasa en la segunda mitad del préstamo? ¿Vale? Es decir, a partir del año 11 hasta el año número 20. Bueno, pues si estamos en la segunda mitad del préstamo, tiene que superar el 7% del capital concedido, es decir, el 7% de los 100.000 euros, ¿vale? O 15 meses de impago. Como veis, las condiciones se endurecen para los bancos cuando ya ha pasado la primera mitad del préstamo. Si se transmite una vivienda gravada con una hipoteca, la hipoteca sobre esa vivienda la va a acompañar. Por eso los bancos están tan interesados en que cuando hay una compraventa y la vivienda que se transmite está gravada con una hipoteca y hay un banco nuevo, lo primero que quiere hacer es quitar inmediatamente la hipoteca anterior, y por eso los bancos son los que se encargan de hacer esa gestión, ¿vale? ¿Por qué? Porque si esa hipoteca se mantiene, se está perjudicando al nuevo propietario y también se está perjudicando al banco que le ha concedido su préstamo hipotecario al nuevo propietario. Entonces, inmediatamente lo que se tiene que hacer es cancelar esa hipoteca y quitarla del registro para que ya la única que aparezca sea la nueva. El banco es el principal interesado en que esto se haga. ¿Por qué? Porque por el principio de prior in tempore, potior in iure, es decir, el primero en el tiempo es el mejor en derecho, el banco que inscriba y que tenga inscrita antes su hipoteca es el que antes va a cobrar en caso de ejecución. Con lo cual, lo que le interesa al banco nuevo es quitar cuanto antes al banco antiguo, ¿vale? ¿Cómo se cancela esta hipoteca? Bueno, la cancelación económica, que es la que a todo el mundo le suena, es la que implica el pago total de la deuda y los intereses. Cuando dices, ¡ay, que ya me he quitado la hipoteca de encima!, es cuando ya tranquilamente has dejado de pagar la hipoteca, ya has terminado, has cumplido con tu obligación frente al banco
y la has cancelado económicamente. Entonces el banco puede emitir un certificado de cancelación de la hipoteca, porque ya está absolutamente todo pagado. Pero hay otra cancelación, que es la que la gente se suele olvidar, que es la cancelación registral de esa hipoteca. Entonces, ¿qué es la cancelación registral? Es la cancelación que se hace ante el registro de la propiedad. Como cuesta dinero, porque cuesta un poquito, las personas, también por desconocimiento, suelen dejarlo y entonces te encuentras con hipotecas que son de hace 40 años, ¿vale? Y que ya están canceladas, pero que nadie se ha molestado en quitarlas del registro de la propiedad. Entonces, ¿qué hacer para cancelar registralmente una hipoteca? Lo primero, solicitar ese certificado de deuda cero al banco. Segundo, escoger una notaría, preferentemente que esté al ladito del banco, para que así no tengan que pasearse mucho y lo hagan antes, ¿vale? Y se solicita fecha para que el apoderado del banco vaya y firme la escritura de cancelación de hipoteca. No hace falta que vayan los propietarios de la vivienda, para nada, solamente hace falta que vaya el representante del banco. Una vez tengamos la escritura de cancelación de préstamo, ¿vale? Pues también lo mismo, se pasa por la Dirección General de Tributos, que es a cero, porque las cancelaciones hipotecarias son a cero, y luego se lleva al registro de la propiedad y ya se inscribe. ¿Y qué es lo que se hace? Se cancela, se quita la hipoteca y ya va a aparecer una finca libre de cargas, ¿vale? O retomamos lo que hemos visto antes, si han pasado más de 21 años desde el momento en el que se tuvo que pagar el último plazo de la hipoteca, ya no hace falta molestar al banco. Podemos tranquilamente hacer una instancia privada con firma legitimada ante notario y ya con eso nosotros podemos pedir la cancelación directamente al registrador de la propiedad. Bueno, y si queremos ser ya muy puntillosos, comprobamos a través de la expedición de una nota simple que la carga ha desaparecido por completo, ¿vale? Aquí vosotros os podéis encontrar con dos situaciones. Una en la que transmitáis la vivienda sin cancelar la hipoteca, ¿vale? Porque se produce una subrogación, o que haya una transmisión de vivienda cancelando la hipoteca. Ya sabemos los pasos que tenemos que hacer para cancelar la hipoteca. ¿Qué pasaría en el caso de la subrogación? Bueno, a través de una subrogación hipotecaria lo que se hace es que se cambia la figura del deudor. Es decir, que el nuevo propietario pasa a ser el deudor de la hipoteca que tenía el antiguo propietario. ¿Por qué? Porque las condiciones igual son estupendas. Imaginemos una persona que por lo que sea ha conseguido unas condiciones maravillosas de la hipoteca y resulta que por motivos laborales tiene que vender la casa casi inmediatamente, porque se marcha. Entonces vende la casa y la persona que llega dice: ostras, pero si es que tienes una hipoteca fabulosa, oye, yo quiero subrogarme en tu posición. Bueno, pues ¿qué pasa? Que lógicamente el comprador va a tener que pasar por el departamento de riesgos, pero si el banco lo aprueba y no hay absolutamente ningún problema, se va a poder beneficiar de las buenas condiciones que tenía el vendedor con esa otra hipoteca, ¿vale? El nuevo deudor va a tener que abonar los gastos de tasación. Cuando no hay un cambio en el capital, es decir, cuando no aumenta el capital que se pide, la subrogación no tributa por actos jurídicos documentados. Cuando hay un plazo mayor o cuando hay un cambio en los tipos de interés, esa novación tampoco tributa por actos jurídicos documentados. Sin embargo, si hay una inclusión de nuevos garantes, si por ejemplo hay una ampliación del capital prestado, ahí sí que se va a tributar por actos jurídicos documentados, ¿vale?